Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas que realizaremos a autores involucrados en el documento 5 nichos tecnológicos críticos para una minería sustentable en la región andina. Mi nombre es Nicolás Menling y soy el asesor principal del proyecto MINSUS, que es un proyecto de la cooperación alemana para promover prácticas mineras responsables en la región andina. Hoy conversaré con Osvaldo Ursúa, director de SESCO, quien estuvo a cargo de coordinar este trabajo. El documento completo lo pueden revisar en los sitios web minsus.net y en sesco.cl, y como parte de una serie de entrevistas con los expertos involucrados, comenzando con esta, vamos a destacar los resultados principales. Esta entrevista servirá como introducción y las subsiguientes entrarán en más detalle en cada nicho. Entonces, Osvaldo, primero que nada agradecerte mucho por coordinar este trabajo y comencemos directamente con la primera pregunta. ¿En qué contexto se desarrolla este documento y cuáles son los objetivos y alcances de este documento? Muchas gracias, Nicolás, y también gracias a GIZ por estar impulsando este tipo de reflexiones de manera sistemática y con un horizonte de tiempo prolongado. Y abordo con mi comentario tu primera pregunta, desde cuál es el contexto en el cual se inserta este proyecto. Y el contexto más amplio tiene que ver con un proyecto, o le da continuidad a un proyecto de varios años, que ha sido impulsado por el IGF, en colaboración con el IISD y también con GIZ, en un proyecto denominado New Tech New Deal, que precisamente buscaba entender y estudiar los impactos del cambio tecnológico en la industria minera de las principales regiones en desarrollo que tienen una importante vocación minera, es decir, Latinoamérica, Asia y África, entender qué impactos iba a tener el cambio tecnológico, entendiendo tanto quiénes podrían ser los eventuales perdedores y quiénes podrían ser los eventuales ganadores, y cómo a través de una comprensión más profunda se podía hacer un tránsito utilizando el cambio tecnológico en la industria minera para que el balance entre emprendedores y ganadores fuera positivo. Este proyecto construye sobre eso y amplía un poco el horizonte. Inicialmente el foco era muy fuertemente puesto en la revolución digital y en los impactos en empleo, y en esta etapa, este trabajo que busca darle continuidad a ese proceso, se amplía un poco más el foco de los ámbitos tecnológicos, no solamente lo digital, sino que también empiezan a aparecer otros componentes vinculados a tecnologías para la sustentabilidad, tales como las energías renovables, la electromovilidad, la economía circular, y el foco efectivamente es cómo el cambio tecnológico en el sentido más amplio, no solamente digital, impacta la transformación productiva y el empleo en la gran minería de la región andina, cómo las oportunidades de la revolución digital se cambian si uno los mira en conjunto con los desafíos y oportunidades de otras revoluciones tecnológicas y socioambientales y de la transición energética, cómo la transición energética en particular abre oportunidades para los países que son proveedores de minerales críticos tales, para la transición energética, tales como el cobre. En este caso, en el caso del estudio, el cobre fue la principal industria estudiada, pero también se podrían estar mirando otras industrias como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otras, y entendiendo que las oportunidades de la transición energética no solamente es tener una industria y un sistema energético carbono neutral, sino que esa transición a su vez tiene que ser una transición justa. Es decir, hay que ir más allá de la carbono neutralidad, y eso tiene que ver con cómo se distribuyen de forma más equitativa los beneficios que esta transición trae, en las contribuciones de este estudio, de mirar la transformación que requiere el mundo y que requiere la industria minera de manera más sistemática.
Y para poder salir de los elementos de contexto comunes y tener una bajada más concreta a la realidad, es que esta complejidad, estos desafíos y oportunidades se miran analizando ciertas tecnologías, 5 tecnologías específicas, que es lo que se denominan estos nichos sociotecnológicos. Osvaldo, si nos puedes contar un poco más sobre los nichos que mencionaste y cómo se seleccionaron esos nichos. Mira, los 5 nichos son los siguientes, y también te menciono aquí los verdaderos protagonistas de este proceso, que son los institutos y los profesionales que llevarán adelante los estudios que me tocó el privilegio de coordinar, junto con un equipo del orden o un grupo, una comunidad del orden de unos 70 profesionales, investigadores, gente experta en políticas públicas de toda la región andina, para poder integrar las interpretaciones y los conocimientos de esta comunidad de expertos. El primer nicho efectivamente es infraestructura hídrica compartida, con foco en el caso de Chile y Perú. El desarrollo de ese estudio, que esperamos empezar a entrevistar a su autor en las próximas semanas, fue el Sustainable Mining Institute, liderado por Douglas Aitken. Es un gran trabajo, Douglas, ahí. El segundo nicho son las soluciones basadas en la naturaleza, en donde Bárbara Saavedra y Alejandra Figueroa, de WSS y de la Corporación Capital Biodiversidad, lideraron ese grupo. El tercer nicho es electromovilidad, en particular electromovilidad de los equipos pesados, en los camiones, para transitar una minería sin emisiones, que fue desarrollado por los expertos del Centro Mario Molina, Yanni López y Lourdes Becerra. El cuarto nicho es economía circular, principalmente en la minería primaria, en la producción minera primaria, que fue liderado por Circular Tech, un centro tecnológico para desarrollar soluciones de economía circular para la minería, liderado por André Enríquez. Y el quinto nicho es los clubes de carbono como mecanismo de compensación con una mirada regional, liderado por la gente de Energy Lab, Cristian Mosela y Francisca Cid. Y como te decía anteriormente, todo esto acompañado de discusiones con distintas miradas, todas esas expertas de más de 70 profesionales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Algunos de estos nichos también son no necesariamente tecnológicos en sí, pero nuevas maneras de hacer la minería, ¿no? Como por ejemplo el tema del club de carbono y también este tema de agua, infraestructura de agua compartida, no que sean necesariamente nuevas tecnologías como tal, pero sí, digamos, una nueva manera de hacer minería, ¿no? Lo que buscó ilustrar este proyecto es que efectivamente lo tecnológico no se puede mirar como una cosa aislada. No basta con desarrollar el dispositivo específico que te genera un salto en productividad, sino que para que efectivamente ese salto de productividad o de beneficio social asociado a una nueva tecnología se da dentro de un contexto habilitante. Entonces, por ejemplo, el transitar hacia las soluciones o arquitectura de economía circular necesita que efectivamente exista un marco habilitante institucional que haga que efectivamente sea más competitivo operar en lo circular que operar en un proceso lineal. Entonces, el marco habilitante que determina las capacidades institucionales, la regulación y estas agendas colectivas te pueden determinar efectivamente si en el corto plazo o en los próximos 5 años las soluciones circulares son más competitivas que las soluciones lineales, y si no lo fuesen, pero existe la tendencia de que se transformen en eso, cómo el marco institucional genera los apoyos, que pueden ser desde estructuras tributarias o subsidios específicos para acelerar la transición, para tener una tecnología madura que haga que sea más competitiva que la tecnología que tenemos que dejar atrás, y lo que permite que efectivamente las decisiones de inversión, la asignación de capital de los tomadores de decisiones públicos y privados estén bien informadas, porque están incorporadas las externalidades de largo plazo a través de estos marcos institucionales. Y después el otro elemento fundamental para que la tecnología efectivamente despliegue a plenitud su valor tiene que ver con este tema colectivo,
para que los beneficios sociales y los beneficios ambientales, el cambio tecnológico, también los perciban las economías mineras en donde se desarrolla minería, tanto a nivel nacional, pero muy en particular a nivel territorial, que es un poco lo que la atención que hacía el estudio original al cual hacía referencia, el New Tech New Deal, porque tú podrías tener un tremendo avance tecnológico asociado al mundo digital, por ejemplo, en particular en soluciones con mayor autonomía, y vinculado a esa transformación podrías tener una tremenda destrucción, por ejemplo, empleo. Entonces, conciliar estas dos cosas, cómo tú incorporas la tecnología, pero al mismo tiempo esa tecnología está acompañada de una transformación productiva que te genera soluciones para tener empleo suficiente y de calidad, va más allá de una solución meramente tecnológica y requiere de este arreglo institucional y de este acuerdo, esta visión o consenso colectivo hacia dónde marchar. Pero hay otras, digamos, relaciones entre los nichos porque se miró junto y no, digamos, se hizo estudios separados de cada nicho. Se hicieron algunas, cada comunidad tuvo una reflexión individual, la comunidad que miró economía circular, electromovilidad, agua, biodiversidad y club de carbono, miraron los temas de manera particular y hubo instancias en donde los líderes de cada uno de los grupos pudieron interactuar y también el trabajo de coordinación de SESCO tenía como propósito generar puentes entre estas comunidades para efectivamente tratar de romper esta mirada de siglo. Esbozaron los propósitos de cada uno de los nichos y cómo lo que se ganaba en un nicho de alguna forma podía o ser enriquecido, complementado con el otro nicho, o podía estar abordando ciertos elementos que aparecían como deficitarios en el otro nicho. Ya. Excelente. Oye, y de nuevo, sin entrar en demasiado detalle, porque sé que lo vas a conversar con cada experto del nicho, pero como este trabajo no solo queda en la descripción y de los problemas, pero da un paso más allá, ¿no? De cómo abordar las posibles soluciones para poder, ¿no? Abordarlos, implementarnos. ¿Puedes darnos algunos comentarios más generales al respecto de qué se requiere para impulsar o avanzar en estos nichos? Sí, bueno, como tú sugerías, primero a la gente que observe esta conversación que tenemos, invitarlos a que sigan las 5 conversaciones que siguen vinculados a las especificidades de cada uno de los 5 nichos, en donde vamos a entrar en detalle con los expertos respecto a oportunidades, desafíos y acciones a impulsar en el corto, mediano y largo plazo. Si tuviera que hacer una síntesis general y una especie como de sinopsis de cuál es lo que buscamos abordar en las siguientes conversaciones, me concentraría quizás en 4 elementos comunes que son descritos en el informe en cada uno de los nichos, que son los siguientes. Se identifican como 4 brechas o desafíos que tienen que abordarse para poder transformar este potencial en una oportunidad. La primera brecha tiene que ver con brechas institucionales y regulatorias que faciliten efectivamente el avanzar a esas soluciones más sistémicas o más colegiadas o más colectivas. Después hay brechas de información importantes. Lo mencionaba anteriormente, de información y de conocimiento. En el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, probablemente es el caso más crítico, en donde hay una brecha de información y conocimiento que hay que abordar, o el tema de cuáles son los elementos de valor que tienen los relaves. Hay conocimiento que no está disponible y por consiguiente sin ese conocimiento es muy complejo tomar decisiones bien fundadas o informadas. Y para cada uno de los nichos existen brechas de información y conocimiento que tienen que ser abordadas para que las decisiones sean de alto impacto, ¿no? Y las inversiones sean de alto impacto. La tercera brecha es la dificultad para poder generar estas agendas
colectivas de trabajo. Hay tanto dificultades desde el punto de vista del marco institucional que invite a poder desarrollar temas colectivos, como de las capacidades específicas de las compañías mineras. No resulta natural que las compañías mineras, con los proveedores, con las universidades, puedan generar agendas colectivas o conjuntas para resolver los desafíos que son comunes. Y el caso más ilustrativo de esto tiene que ver efectivamente con el desarrollo, la construcción, por ejemplo, de desaladoras, donde cada una está mirando su propia desaladora, siendo que están dentro de un mismo territorio, en donde la racionalidad incluso económica dice que la solución común es la más eficiente, tanto económica y social y ambientalmente. Y el tercer desafío que está vinculado a lo anterior, es tratar de romper esta mirada de silo, de avanzar a esta visión más sistémica, porque si no las formas las oportunidades, o hay un porcentaje importante de las oportunidades que no son visibles, las oportunidades de dónde se generan las ganancias, por ejemplo, en empleo, y cómo esas ganancias de empleo, porque aparecen nuevos sectores, en algunos casos van a ser empleos muy intensivos en conocimiento, otros en el caso van a ser empleos quizás un poco más rutinarios, pero que permiten abordar las demandas de empleo en el territorio y a nivel nacional, cómo con esta mirada más sistémica se empiezan a generar efectivamente soluciones que permitan hacer esta transición de la minería del siglo XX a la minería del siglo XXI, recogiendo los desafíos de productividad, los desafíos ambientales, los desafíos de cambio climático y los desafíos sociales. Para ir cerrando y dejar invitados a las personas para ver el resto del ciclo, ¿no? De las otras entrevistas, ¿qué podemos esperar de estas conversaciones? O para convencerlos, ¿qué le dirías a los que están mirando este video para que también vean los otros? Entonces es una invitación efectivamente a poder entender, bueno, cuál es la minería que va a ganar y cuál es la minería que va a quedar un poco rezagada, y si los países efectivamente están haciendo los esfuerzos, en particular los países de la región andina, para estar en la conversación en donde se está definiendo de cuál es la minería que va a ganar. Ya, no, perfecto. Y yo también agregaría, digamos, lo que a mí me interesó mucho de este trabajo es que se intentó aterrizarlo a casos bien concretos, ¿no? Entonces, algunas veces uno piensa que es muy académico, muy, digamos, a nivel macro. Lo que se intentó también en cada nicho, que espero que también podrán entrar en un poco más detalles, casos concretos y, bueno, y coordinar este trabajo. También quisiera agradecer mucho al resto del equipo de CESCO, ¿no? Por todo el esfuerzo y todos los expertos que participaron en este trabajo. Y espero que será un insumo, como tú dijiste, importante para avanzar en estos temas en la región. Con eso, a mí por lo menos me convenciste que debería ver los otros vídeos. Espero que los otros también se sumen. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Nicolás, y por tu intermedio a la GIZ, que el trabajo que he estado haciendo con una cierta agenda consistente para abordar estos temas en toda la región, efectivamente yo creo que nos ha ayudado a mantener un cierto orden y evitar que perdamos el tren que nos ofrece la minería para dar un salto de prosperidad en el siglo XX de la mano de nuestra minería. Gracias, Osvaldo.